Hola a todos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quería compartir una consulta que realicé a Constanza, una alumna, amiga, compañera, que nos permitió grabar la sesión y de este modo pues compartírsela. Una sesión donde no hubo una pregunta, donde no hubo una intención concreta de observar ninguna situación o ningún tema en particular. Simplemente fue la extracción de un hexagrama y desde ahí pues ver a través del hexagrama qué información Arichin nos quería revelar, nos quería compartir. Y bueno, pues desde esta mirada, desde este enfoque, ¿no?, que genera esta tradición fancy, pues ir desarrollando toda la sesión que, bueno, pues al cierre de ella misma, pues genera todo un sentido, genera una mirada, vamos a decir, como amplia, relativamente profunda, puesto que el día de hoy no hicimos un trabajo, vamos a decir, terapéutico, no hicimos un trabajo propiamente de compensación o de reparación, no se generó la intención de darle, vamos a decir, como un movimiento compensatorio a la situación, simplemente fue una intención de observar, nada más. Pero lo cierto es que a la hora de generar una toma de conciencia de nuestra situación, de nuestro comportamiento interno, de nuestra actitud, ese acto de concientización automáticamente cambia, genera un cambio en la situación, en la relación con nosotros mismos, en la interpretación o en la comprensión de ciertas situaciones, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces a veces no es tan necesario un qué hago o cómo lo hago, sino tomar conciencia de nosotros mismos y de la situación donde nos encontramos, y a raíz de esa concientización, pues ver cómo las cosas van cambiando, puesto que nosotros ya no somos el mismo que éramos antes de la consulta, y por consiguiente la situación inevitablemente no se experimenta de igual manera. Y bueno, pues es una forma bien bonita de generar un cambio sin tener la intención de que algo propiamente cambie. Así es que les dejo la sesión, disfrútenla y bueno, pues de esta manera vamos a ir observando qué es, ¿no?, lo que esta tradición puede ofrecer a la hora de manejar y de trabajar con el I Ching. Les mando un abrazo y nos seguimos viendo en próximos encuentros. Disfruten. Hay muchas maneras de sacar un hexagrama, ¿de acuerdo? Y para jugar un rato y hacerlo también como un poco más dinámico o diferente a algún tipo de metodología, vamos a decir, como más clásica o más tradicional, ¿ya? Vamos a utilizar una baraja de cartas, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, bueno, el sobrepeso o el 28 como hexagrama habla del lago sobre el viento, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, son dos símbolos que este hexagrama, como particularidad, tiene que, si tú ves el punto que está aquí en el centro, el trigrama, ¿de acuerdo?, viniera a ser el mismo. De un lado lo veo así y del otro lado lo veo así. ¿Mm? El lago le pertenece a un elemento que se llama metal y el viento le pertenece a un elemento que se llama madera. Y hay una relación entre los dos elementos que la voy a dejar aquí representada, donde el metal domina a la madera. ¿De acuerdo? Bueno. El lago, que es el trigrama superior, Ujú. voy a poner aquí como el nombre, y aquí abajo es el viento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ya. El lago habla, o se le atribuye también, como a la niña
pequeña, ¿de acuerdo? Mientras que el viento se le atribuye a lo que viene a ser como la mujer madura. Si la niña pequeña a veces se le dice que es la hija pequeña, el viento sería como la hija mayor, ¿ya? Pero no lo vamos a trabajar como concepto desde la hija, sino atributos de ese aspecto femenino, donde el lago es lo infantil de ese femenino y el viento vendría a ser como su expresión madura, ¿de acuerdo? Después del viento vendría un proceso con un grado mayor de maduración, que vendría a ser la tierra, que ya no es propiamente una mujer, sino que ya es una madre o incluso una abuela. Es decir, que el viento es una mujer madura, pero pudiéramos decir que no ha pasado por esa experiencia de vida que llamamos embarazo y parto. ¿De acuerdo? Ya. Vale. Bueno. El lago le vemos, digamos, como arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ese trigrama que está ahí lo vamos a ver como arriba. Y el viento lo vamos a ver abajo, ¿de acuerdo? Ya. Pudiéramos decir que la niña pequeña está sobre la mujer madura. Aparte de ser arriba, también podemos decir que es delante. Este pudiera ser detrás, ¿de acuerdo? O este también puede ser fuera y este vendría a ser dentro. Puede estar hablando, por ejemplo, de aspectos psicológicos o emocionales, donde veríamos, por ejemplo, en tu persona, que a lo mejor a la hora de relacionarte hacia afuera, pues lo visible son aspectos de esa niña pequeña, y lo que pudiera haber en tu mundo interno pudieran ser aspectos vinculados a esa mujer madura. ¿Sí? Sí. Vale. Esa flecha que estábamos hablando de que es la relación entre los elementos. Metal, madera, dijiste. Sí. El lago, vamos a poner aquí que es metal y el viento madera. Bueno. Estaría hablando, por ejemplo, como de una acción que hace ese aspecto que llamamos niña pequeña, realiza una acción hacia, en este caso, la mujer madura. ¿Sí? Ya. Es como que a la hora de relacionarse, en este caso sería como la niña pequeña la que va hacia la niña grande. O la mujer madura. ¿Sí? Esa sería como la dirección en la que esas dos se pudieran relacionar. Ok. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí adentro vemos todos trazos Jan. No vamos a trabajar hoy con ello, pero si pintamos aquí, ese punto representa el horizonte que separa el trigrama de arriba, que le vamos a reconocer en el cielo, y el trigrama de abajo, que lo vamos a reconocer en la tierra. Entonces el punto marca como ese horizonte, ¿no? Cuando nosotros observamos,
Es como que reconocemos ese horizonte que nos deja un lado que lo atribuimos a lo celeste y otro lado que lo atribuimos a lo terrestre. ¿Sí? Sí, Bueno, la energía que está en todo este centro, que son 4 trazos Yan, estaría vinculada con, bueno, un aspecto que llamamos padre. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo veo a la niña pequeña y a la mujer madura, en medio de las dos podría estar observando al padre. Pudiéramos ver que para que la niña pequeña llegue hasta esa mujer madura, va a pasar por el padre. ¿Sí? sí, Bueno, si lo vemos como atributos dentro de lo que es, vamos a decir, como la construcción de la familia o del clan. Pero el padre también vamos a verlo con otro tipo de atributos. pero el padre como género o como la figura paterna. Sí, la figura paterna, que Ya. evidentemente puede ser, si, Una mujer. si realmente, sí, puede ser una mujer que cumpla el rol de padre, ¿de acuerdo? Puede ser esa energía que llamamos paternal, ¿de acuerdo? Ujú. Que también puede ser una institución, por ejemplo, cuando alguien, bueno, pues Está en un orfanato o algo así. exactamente, pues el orfanato vendría a ser, el orfanato como institución vendría a ser este rol de padre. Luego otra cosa es quién esté dentro generando el vínculo directo con, digamos, como el niño o la niña que esté en el orfanato. Entonces, a lo mejor esa persona, ese vínculo que se crea dentro del orfanato, pudiera estar hablando de la madre, pero en este caso el padre vendría a ser la institución como tal. Ya. ¿De acuerdo? Que a otros niveles se puede convertir en el Estado, ¿de acuerdo? O se puede convertir en lo que llamamos figura de poder, ¿de acuerdo? Ya. Entonces voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Es una figura de poder, ¿sí? Sí. Ya sabemos que eso está en medio, por así decirlo, de estas dos. ¿Ya? Ujú. Vale. Y te decía que esa energía que está representada ahí en este horizonte, ¿de acuerdo? Bueno, como son trazos Yan, yo puedo decir o pudiera, bueno, si el trazo Yin está abierto, pues esos trazos Yang pudiera decir que está cerrado. Está vinculado a un tipo de energía que podemos llamar que es rígida o que es, bueno, pues claro, esa figura de poder a veces puede generar lo que se llama un uso indebido del poder, entonces se construye en una figura, bueno, pues digamos como fría, distante, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues el hexagrama, como tal, el número 28, habla de que si imaginamos una cercha de un tejado, el peso que carga la cercha es más grande de la fuerza o la entereza que tiene esa cercha, entonces hay el riesgo de que se rompa. En términos generales, esa es la situación que describe si uno fuera el libro. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. este horizonte que está aquí, esta figura que estamos hablando del padre, esta figura de poder, es eso que se llama sobrepeso. Ya. Entonces, ese sobrepeso, que tiene una connotación, en este caso, masculina, está sostenido por estas energías que son femeninas. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, como hemos conversado un poco y sabemos más o menos cómo es tu historia, pues bien pudiéramos ver esta figura,
¿de acuerdo? En toda la situación que estábamos hablando de quién eres tú, por ejemplo, y quién es tu madre en relación a ese, bueno, esa situación, ese trato que a día de hoy estáis teniendo con el padre de tu madre, con tu abuelo. Mm, ¿Me sigues? sí. Bien, pudiéramos verlo en todo esto que te acabo de contar. ¿Ya? ¿Vale? No vamos a hacer un trabajo propiamente, bueno, pudiéramos hacerlo, pero no es la idea como de profundizar mucho en algo concreto, ¿de acuerdo? Pero bien pudiéramos a través de, bueno, de sacar una línea de mutación y algunos datos más que pudiéramos incluir en el hexagrama, pudiéramos ver quién en esta situación que te acabo de describir, quién eres tú y quién sería tu madre. El abuelo o el padre ya sabemos dónde está. ¿De acuerdo? Que sé quién soy, Vale. sé quién soy yo ahí. Yo me imagino. Bueno, ¿sí? Sí. Vale. Evidentemente que la relación que va a haber de esta mujer madura frente a este padre y de esta niña pequeña frente a este padre, pues esa relación va a ser distinta la que tenga con cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero sí vemos como esa triangulación. ¿Sí? Sí. Vale. Si eso lo llevamos al ámbito, por ejemplo, laboral, ¿de acuerdo? Pues el hexagrama no va a cambiar, por consiguiente, estos atributos o esta representación de la energía también va a describir cómo se está viviendo ese mundo laboral. ¿Sí? No te escuché lo último, perdón. Ya te decía que, igual que hemos descrito esta situación en términos familiares, si yo me lo llevo al ámbito, Al por ámbito ejemplo, laboral. laboral, pues esta relación no va a cambiar. El hexagrama es el mismo. Ujú. ¿De acuerdo? La figura de poder bien puede ser un jefe o bien puede ser como tal, vamos a decir como el dinero o el sueldo que uno recibe por el rol que está realizando al interior de la empresa. ¿De acuerdo? Espera un poquito. Le dije a la Ana, ella no lo va a ver. ¿Sí? Sí, te sigo. Vale. Entonces, bueno, pues estaría hablando de que hay una relación entre dos mujeres, ¿de acuerdo? Y ahí en medio tendríamos esa figura de poder que, insisto, pudiera ser el jefe o pudiera ser como el sueldo del final de mes. ¿De Ah, ok. acuerdo? Ya, cuando vemos un hexagrama, el trigrama de arriba le vamos a dar una connotación, por ejemplo, si estamos viendo el mundo laboral, donde los cargos, bueno, pues tienen un mayor grado de responsabilidad frente a los cargos que estarían representados en el trigrama inferior. Ujú. En este caso significa que los cargos, vamos a decir, altos, se están manifestando como una niña pequeña, por consiguiente, es como si no hubiera experiencia o como si no hubiera una cualificación para ocupar el cargo. Sí, tal cual. Claro, vienen, reclaman, piden, porque esa es la relación que hay en el hexagrama, ¿de acuerdo? Y claro, los que están abajo, que no ocupan cargos de responsabilidad, en realidad son, por cómo está descrita la situación, los que vienen como a sostener ese mundo laboral. Es Sí. decir, que si estos de aquí abajo, que no tienen esos cargos o esas responsabilidades, bueno, pues no hicieran lo que hacen por su experiencia, porque ya hay un grado mayor de maduración, posiblemente esa Ujú. empresa terminaría cayéndose. Y como esa construcción está así, el hexagrama igual está hablando de una advertencia. En el mundo familiar ya sabemos cuál es la advertencia, es como que la situación no se va a sostener por mucho tiempo, porque este de aquí genera una carga fuerte para estas dos, Sí.
Y además, como está en medio, posiblemente la relación entre ellas, como no es directa, pues a veces se puede quedar como muy lejana. Bueno, pues la misma estructura la llevamos al mundo laboral y vemos que los que están ocupando cargos, vamos a decir, donde pueden tomar decisiones, no tienen experiencia, no tienen los conocimientos. La empresa funciona porque los que están en cargos inferiores saben lo que tienen que hacer y cumplen, porque ese grado de maduración les hace ser relativamente responsables, pero el Ajá. viento habla de una energía, bueno, pues vamos a darle el atributo de la duda, vamos a darle el atributo de la confusión, vamos a darle el atributo, bueno, pues el viento habla como de una nebulosa que no me deja ver con claridad. Entonces, claro, aunque son ellos los que tienen el conocimiento, en realidad no son ellos los que están en un lugar alto para poder ver hacia dónde dirigir la empresa. Por consiguiente, pudiéramos estar hablando de que la empresa ahora mismo no tiene una dirección o no tiene una figura lo suficientemente madura como para hacer crecer esa institución. Mm, sí. ¿Qué pasa? Se ha llenado, porque sí, se ve que ese padre como figura de poder, si lo veíamos en relación al dinero que tú recibes, también podemos ver el dinero que genera la empresa, se llena, pero como si no lograra sostener el modelo. ¿Y por qué te lo cuento? Porque ese viento, bueno, pues habla de una energía que está en movimiento frente al lago, que pudiéramos decir que es una energía que está relativamente quieta. Entonces, si los que están en el lugar de mando no se van a mover y esa energía no va a cambiar, los que están aquí, a la hora de soportar el peso de la empresa, van a ser ellos los que periódicamente cambien, ¿de acuerdo? Porque es la manera que se ha encontrado para que la empresa pueda continuar. Entonces, Claro, eso ya está sucediendo. pudiéramos estar hablando de que ese viento, si yo lo visualizo como un papel y una firma que vendría a ser un contrato, pues no son contratos a largo plazo o no son contratos que permitan generar un vínculo con la empresa que se dice como de continuidad. No es así, de hecho los contratos son mensuales. Cada mes se hace un contrato nuevo. Cada mes es un contrato nuevo. Bueno, pues evidentemente se hace así porque se sabe que el que está ahí ocupando ese rol, como tiene que soportar toda esta carga porque el que está arriba no sabe, ¿de acuerdo? Pues ¿qué pasa? Periódicamente uno se cansa, posiblemente no es valorado, posiblemente no es reconocido y antes o después el que está ahí busque mejorar sus condiciones, por consiguiente se va a salir. Claro, así es. Bueno, pues así cuenta eso. ¿Ya? Bueno. Por ejemplo, si nos vamos a observar cómo tú como mujer, como te hablaba, ¿no? De que tenías como esa energía hacia afuera de la niña, hacia adentro de la mujer madura, ya también podemos hablar, bueno, el lago como tal, ya, está vinculado, vamos a decir, como a las 18 horas, ¿de acuerdo? Ya. Y el viento vendría a estar hablando de las 9 a.m. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que en términos energéticos la energía se está moviendo desde las 18 horas hacia las 9. Es decir, que está hablando de algo que pudiera estar ocurriendo en lo que podemos denominar, bueno,
horas nocturnas, ¿no? Nocturnas, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Algo pasa ahí, ¿de acuerdo? En esa franja horaria algo está pasando. Bueno, si yo veo lo que hay en medio y veía que en ese horizonte está el padre, la figura de poder masculino, bueno, también ese cielo, como figura de poder, podríamos estar hablando como del conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está vinculado con el elemento también metal, entonces estaríamos hablando como, bueno, pues sí, propiamente pueden ser estudios o puede ser como, porque la figura de poder estaría hablando también como de un título, ¿de acuerdo? Sí, E entiendo. incluso como, bueno, mm, bueno, como estamos viendo la institución del trabajo, también pudiéramos ver la institución que otorga ese título, ¿de acuerdo? Y el elemento metal, si además lo observamos en relación al trigrama cielo, ¿de acuerdo? Principalmente estaríamos hablando o estaríamos viendo uno de los atributos como más característicos, algo vinculado a la salud, ¿de acuerdo? ¿Ya? También estaríamos hablando propiamente como algo vinculado como a la limpieza, ¿de acuerdo? ¿Ya? O pudiéramos irnos por otro lado, que pudiéramos ir como a las finanzas. Bueno, pudiéramos darle atributos, ¿de acuerdo? Para poder visualizar qué está pasando en esas horas, qué energía se está integrando, para dónde nos pudiera incluso llevar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, esa figura de poder, ya que sabemos que está relacionada con ese conocimiento, que sí pudiera como tener o otorgar un título, que bueno, a lo mejor no sabemos muy bien de qué, pero por ahí puede ir, ya. Lo que está hablando como figura de poder masculina es que tú como mujer, en esos aspectos de la niña y de la mujer madura, que tiene ese grado de equilibrio entre esas dos, ¿de acuerdo? Se está construyendo un lado masculino a través, digamos, como de la, bueno, de la integración de ese conocimiento o de la posibilidad de adquirir un título. Entonces esa figura de poder pudiera estar hablando del yo soy, ¿de acuerdo? No en términos existenciales, sino en términos, eh, porque tiene un aspecto en el cielo y otro aspecto en la tierra. Entonces, claro, hay un yo soy vinculado a lo que pudiéramos llamar vocación, ¿de acuerdo? Pero ¿Ya? también a la hora de aplicarla se va a convertir en una profesión, Ya. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, claro, estamos generando todo ese movimiento en esas horas nocturnas como si uno se estuviera preparando incluso para lo que estábamos hablando de lo de la empresa, que estaría vinculado para el movimiento que está ocurriendo al interior de esa estructura familiar, ¿de acuerdo? Y claro, si antes decíamos que el hexagrama viene como a dar una advertencia de que hay mucho sobrepeso y se puede romper esa cercha del tejado que hablábamos, ¿de acuerdo? También nos estaría dando la advertencia para este contexto. Es decir, que me va a dar la advertencia en el sentido de que, oye, si lo que quieres es estabilidad en este trabajo, no la vas a encontrar, por lo que estábamos hablando, ¿de Claro. acuerdo? Ya, pues la advertencia aquí sería, oye, si yo de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana le estoy poniendo la energía a ese conocimiento, a la adquisición de ese título, para generar, bueno, pues un movimiento en mi vida donde la vocación y la profesión sean una,
¿Ya? Bueno, pues estaríamos hablando del riesgo que implica sostener todo eso en el tiempo que se necesite para lograrlo. Ya, ya entiendo. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, claro, porque, o sea, ¿te voy diciendo como por dónde lo voy interpretando o no? eh, si quieres sí, si no, yo continúo y ahí luego tú me haces si quieres el resumen. Ah, bueno, entonces continúa. Ya. Entonces a lo que me refería que, claro, si esa advertencia la consideramos en esto que pudiera estar ocurriendo, ok, me va a dar también la posibilidad no solamente de ver dónde está el peligro o dónde están las dificultades o dónde están las adversidades, sino que me las muestra para poder también ver de qué manera yo pudiera equilibrar o compensar todo eso de alguna forma. ¿Ya? Ya, Entonces sí. está hablando de las 16 a las 9 de la mañana y también si yo me llevo, bueno, pues a otra escala el hexagrama, estaría hablando del otoño hacia finales de primavera. Es decir, que este final del otoño, claro, si sabemos que estamos en el hemisferio sur, está relacionado con los meses de junio, julio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí ¿El empieza, otoño? sí, ahí empieza el otoño, ¿cierto? No, en marzo. Marzo, O abril, mayo. sea, exactamente, ya, de marzo, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos aquí hablando de que el movimiento viene desde marzo, que ahí vamos a ver si es el marzo que hemos pasado o nos está dando la posibilidad de ver algo que vendría para el siguiente ciclo. Ya. Pero a día de hoy, ahora mismo, pudiéramos decir que está ocurriendo desde marzo, vamos a decir, como desde este 2021, Ujú. y va a llegar hasta finales de primavera, que vendría a ser finales de diciembre, ¿no? Sí, no, hasta el 21 de diciembre. Ya. Entonces, estaría hablando de esta situación, hay que sostenerla hasta final de año. Es como que uno no pudiera aflojar, relajarse, o no pudiera como adquirir más confianza de la que realmente se pudiera llegar a permitir. Porque el momento que yo relaje aquí adentro esta energía, que son todos los trazos yan, Ujú. ahí mi capacidad de resistencia o de aguante se va a mermar. Y ahí es donde cabe el riesgo de que no logre sostener todo el movimiento. Ok, ¿Sí? sí. Ya. Entonces estamos viendo que hay mucha actividad entre estas horas, que también hay muchas actividades entre esta época del año, ¿de acuerdo? Que hablamos de marzo a diciembre, que dijimos, ¿cierto? Ujú. Ya. Que lo que está ahí ocurriendo no solamente es la integración de eso, sino que se está, bueno, pues desarrollando eh, ese aspecto del poder personal. El yo soy también lo vamos a poder ver como poder personal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese poder personal que me va a llevar a unir esa vocación con esa profesión, bueno, pues tengo que sostenerla mínimo hasta finales de diciembre. ¿Ya? Bueno. Si estamos saliendo que es un sobrepeso, igual que estamos viendo aquí lo del tema que pudiera estar relacionado, el título que estés estudiando, lo que estés haciendo, ¿de acuerdo? También esto me va a hablar de que hay un exceso, ¿ya?
eh, lo voy a poner aquí, ¿sí? Ya. Vale. Que hay un exceso, pudiera ser, por ejemplo, de ansiedad, ¿de acuerdo? Pudiera estar vinculado con eh, bueno, como está relacionado con el aparato respiratorio, ¿de acuerdo? O pudiera hablar como de algo a nivel celular, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también en relación al tránsito intestinal como, bueno, pudiera estar incluso hablando como de la asimilación de nutrientes o pudiera estar hablando, eh, bueno, pues como de esa respiración que en un momento dado se pudiera perder o se pudiera eh, cortar o ya, entonces como que pudiéramos manejar ese sobreesfuerzo que tenemos que hacer o ese sobrepeso que necesitamos llevar, ¿de acuerdo? Que pudiera estar generando esa ansiedad o pudiera estar generando eh, como sensaciones de taquicardia o sensaciones de arritmia, cosas así, ¿de acuerdo? Ujú. La pudiéramos manejar de forma, vamos a decir, como natural con la respiración. Bueno, estábamos hablando de esa ansiedad, de que podíamos manejar toda la situación a través de la respiración, ¿ya? Sí. Y te contaba que también el lago, como energía, la podemos ver, porque aquí estamos viendo la salud, la limpieza, ¿cierto? Bueno, tiene esa Ujú. energía. Bueno, el lago lo podemos ver como una cápsula, como una pastilla, como dicen aquí, un remedio, ¿de acuerdo? Que al interior tiene una planta, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Entonces significa que si durante estas horas hay mucha actividad y no bajamos esos niveles, por ejemplo, de ansiedad o no bajamos, bueno, pues toda esa actividad mental, pudiera ser que a lo mejor el sueño no sea profundo, porque el viento como energía, ¿ya? Es como que el lago quiere bajar a las 6 de la noche, pero se encuentra con la energía del viento que va hacia arriba, porque a las 9 de la mañana el sol, la tendencia es a subir. Ajá. Entonces son dos energías, claro, se van a encontrar y el equilibrio que mantienen, pudiéramos decir que no habla de un sueño profundo. ¿Me sigues? Sí, te sigo. ¿Ya? Entonces es como que, ok, necesito sostenerlo hasta final de año y bien pudiera uno darse cuenta de que no sé si solo, porque esta desconfianza o esta duda que veíamos antes atribuida al mundo laboral, porque los jefes no son así como no son expertos, ya, eso Ujú. aplicado a mi propia autoobservación significa que también puedo dudar de mis capacidades para sostener el movimiento hasta esta época del año. Entonces, por un lado, estoy yendo a encontrarme con mi poder personal y por otro lado, dudo de si voy a lograr sostener todo ese movimiento hasta lograrlo. ¿Sí? Sí. Bueno. Que esa duda, si la maneja el aspecto maduro, posiblemente de forma rápida pudieras sacarte ese tipo de pensamientos de la cabeza, ¿de acuerdo? Pero si esa duda la maneja el aspecto infantil, pudiera ser que hubiera una pérdida como de autoestima, o pudiera ser que hubiera una pérdida, digamos, como de, bueno, pues de confianza. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Ya. Bueno, que siento ahí que te vas muy adentro y pregunto para saber si continúo o te dejo respirar un rato. ¿Ya? No, dale. Vale. Entonces, bueno, estaríamos viendo como
esa relación con toda la situación que tenemos. ¿Ya? Sí. Bueno, y aparte de este título, aparte de desarrollar como esta unión de la vocación y la profesión y todo este poder personal que ya estamos viendo en dónde se está construyendo tanto en el mundo interno, en mi casa, mi familia, como en el mundo externo en relación al trabajo, ¿de acuerdo? Ajá. Ya, también estamos hablando de que ya, este lago tiene una energía que para que sea lago inevitablemente tiene que tener como una delimitación, tiene que tener, bueno, pues unos límites, unas barreras, eh, algo que contenga ese agua, Ajá. ¿cierto? Sí. Mientras que el viento está hablando de una energía precisamente que no tiene. Claro. Si tú al viento Entiendo. lo metes dentro de una botella, hasta ahí llegó el viento. Ajá. Entonces estamos hablando de una relación, de un aspecto. Te lo voy a pintar de este otro lado. Entonces estamos hablando de un aspecto que tiene, bueno, ciertos límites, ¿cierto? Ajá. O vamos a decir que tiene incluso una forma definida, mientras otro aspecto que no tiene límites y es, vamos a decir, amorfo, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, la misma relación que estábamos viendo antes significa que ese aspecto con una forma definida, o eso que llamamos límites, está ejerciendo una fuerza sobre esto que llamamos amorfo o sin límites. ¿Necesario que la vuelva a dibujar o con este No. dibujo? Bien. Entonces, claro, si lo que está despertando es ese poder personal, significa que esa mujer madura está por nacer o está por aparecer en el mundo externo. Porque si bien es cierto que la energía que hemos representado es del lago hacia el viento, el movimiento es de las 18 horas a las 9. Entonces va, claro, tiene que traspasar todas las horas nocturnas para salir por el día siguiente, ¿cierto? Sí. Ya. Es decir, que nos está hablando de un movimiento donde al sol no le vemos, pero sabemos que va a regresar, Ajá. ¿cierto? Sí. Entonces hay un movimiento de transformación, hay un movimiento, bueno, pues de metamorfosis que está ocurriendo en esta época de la vida, en esas horas del día, del año, que está hablando de todo eso que estábamos viendo antes, ¿de acuerdo? Y que eso que va a venir a las 9 de la mañana, o eso que va a venir, esa primavera, es un florecimiento de algo que pudiéramos hablar, el viento pudiera ser como del espíritu, ¿de acuerdo? Ajá. Que pudiéramos decir se va a liberar de algo que lo contiene en su interior. ¿Me sigues? No. Eso no lo entendí. Ya. Tenemos un movimiento que va de las 6 de la mañana o sea, de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana, ¿cierto? Eso sí lo entendí. Vale, vamos a pasar por lo que llamamos horas nocturnas. Sí. Entonces, Sí. es una época que pudiéramos decir que no vamos a ver, está en el lado oscuro. Ajá. Pero Sí. sí sabemos que después de ese lado oscuro hay algo, porque a las 9 de la mañana ya nos está hablando de que hay un algo después de toda Sí. esa transformación. Ajá. Ya. Y eso que va a venir
es el aspecto maduro. Ok, ya, ahora sí entiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Sí, empezamos aquí con la niña pequeña y el movimiento va hacia la mujer madura. ¿Recuerdas que lo habíamos hablado? sí, Por consiguiente, el movimiento va de los límites y de la forma definida hacia aquello que no tiene límites y que es amorfo, ajá. sin forma. ¿Quieres que le ponga sin forma? No, sí entiendo por amor. Ya, pero a veces las palabras generan ruido y puede ser que amorfo tenga una connotación medio negativa y se esté uno cerrando al mensaje. Ya, sin forma. ¿Ahí? Sí, Ya. Esto significa que, ok, está pasando esto en mi vida personal, está pasando esto en mi vida laboral, estoy desarrollando todo este poder interior. Además, como tenemos la energía del cielo, significa que no es algo fortuito, significa que es algo que te lo has trabajado un ratito para tener claro de que iba por aquí y era esto y como que ha sido, podemos decir, premeditado, ¿de acuerdo? ujú, Ya. Y lo que está ocurriendo es en esa transformación que me salgo de ese aspecto infantil, me voy a colocar en ese aspecto maduro, con mi poder personal ya integrado, con mi yo ajá, soy uniendo mi vocación con mi profesión, ¿de acuerdo? sí, Y eso, el trabajo interno que está ocurriendo o que me está llevando a realizar es que me voy a liberar de esos límites o de esa forma definida para colocarme en un aspecto, por eso decía como en el espíritu, en un aspecto que no tiene límites y que no tiene forma. ya, sí te entiendo. Entonces, en el mundo, vamos a decir, como de esta dimensión humana está ocurriendo todo lo que hablamos, pero en ese mundo de lo espiritual, del desarrollo personal, bueno, pues yo como esencia, Ujú, como ser, lo que estoy viviendo es una liberación de aquello que me contenía o de aquello que me permitía ser lago, que por un rato sí, posiblemente fuera necesario para no perderme, vete tú a saber en qué ladera de qué montaña, o para no ser absorbido por ningún árbol, o, ¿te fijas? Ahí estaba en un lugar de seguridad, ahí estaba en un lugar de protección. Pero al mismo tiempo que estaba en un lugar de seguridad o de protección, estaba en un lugar que si yo quisiera crecer todo lo que soy, ahí adentro no lo puedo hacer. no, Esto significa que estamos saliendo de ese mundo, perdón, de ese mundo conocido, ¿de acuerdo? Y estamos ujú, yendo hacia un mundo por, voy a poner, descubrir. Y como en medio tengo esas horas nocturnas, no puedo ver desde aquí lo que hay acá. ¿Me sigues? sí, te sigo. Entonces, igual que antes veíamos que en esta relación de los trabajadores con los jefes se generaban dudas de que aquí, en toda esta transformación que estoy haciendo para sostener este conocimiento, este título que estoy estudiando a estas horas, como que dudo de mis capacidades y demás, pues también asociado a esto, también dudo o desconfío del lugar a donde voy a llegar. Ya, sí, Y esa duda, no solamente esta situación familiar o, o de trabajo o de vocación me genera ansiedad, sino que esa duda de qué va a ser mi vida después de todo eso,
¿Y quién voy a ser yo después de todo eso? También me genera esa ansiedad. O como decía, pudiera ser como más que ansiedad, a lo mejor taquicardia. Es que no la quiero apuntar porque tiene mucho peso, pero pudiera ser taquicardia. Sí, es así. ¿La apunto entonces? Sí. Ya. Que cuando utilizo la pizarra inevitablemente se manifiestan cosas. Entonces a veces me... Ya, taquicardia. Ya. Que igual una parte de ti, súper inteligente, sabe que como equilibro todo eso, la respiración, sí. ¿Y qué me lleva a la respiración? Porque aquí no vemos propiamente la meditación. ¿Sabes lo que vemos? El viento lo puedo entender como... porque se mueve, ¿cierto? Sí. Ya. Y está vinculado a la madera, que para el cuerpo es el aparato tendinomuscular. Al interior del lago, que es el metal, que es, en este caso, la ciudad o el barrio. Entonces, de forma instintiva, necesito correr. Pero no en algo muy abierto. Porque precisamente eso que es abierto... Ay, no. Eso que es abierto es lo que me está generando la ansiedad. Entonces necesito correr al aire libre, sí, pero en un lugar... En un circuito cerrado. Sí. ¿Cómo ves la película? Súper clarita. Ya, ya. El lago, ¿de acuerdo? Es la expresión, o propiamente el habla, Ya. ¿de acuerdo? Ya. Entonces, el habla es como que va hacia adentro, ¿sí? Sí. Pero el habla, estábamos viendo que era la niña pequeña, pero más allá de eso, el habla va hacia adentro a buscar el mensaje que hay, en este caso, del espíritu. No es que me cueste decir o me cueste hablar o me cueste comunicar. Es que no estoy buscando una conversación superficial. Estoy buscando una conversación que penetre y que llegue y que salga del espíritu. O si queremos verlo, de este yo soy. ¿De acuerdo? Ujú. Pero ¿qué ocurre? Este yo soy, este espíritu, a día de hoy, a mí misma me veo en construcción. ¿Me sigues? Sí. Entonces voy a buscar ahí adentro, pero siento que lo que estoy encontrando aún no tiene este proceso realizado. Ujú. Entonces lo que encuentro o lo que detecto a la hora a día de hoy de hablar, que es este conocimiento del que hablábamos antes, bueno, pues el conocimiento que ahora mismo hay, ¿de acuerdo? Esto que hay, que antes veíamos al padre, la figura de poder y demás, bueno, también vamos a ver ahí a la mente. Esto significa que ahora mismo voy a buscar desde dónde voy a hablar,
pero todavía no he profundizado lo suficiente para encontrar el espíritu y lo que encuentro es mental. Claro. Entonces yo sé que si hablo desde aquí, me estoy, entre comillas, ¿no? Pero me estoy impidiendo seguir avanzando para tocar y hablar desde acá. Claro. Entonces, prefiero quedarme callada. Sí, es decir, que no es que tenga un problema. Igual que te he dicho que esto estaba premeditado, también puedo entender que hay una decisión de controlar mi expresión verbal hasta que yo no sienta, y digo sentir, porque son aspectos femeninos, que Ujú. mi habla no viene de la mente, sino que viene de mi espíritu, o si queremos verlo, de mi ser. Ajá. Ahora bien, si yo quiero, como se dice, rizar el rizo, ¿sí? Esta estructura que me daba seguridad, contención, de la que me estoy liberando, ¿de acuerdo? Ujú. Está vinculada a esto de aquí. Es decir, que mi trabajo es como es porque en mi proceso de crecimiento personal o del encuentro de mi ser esencial, de lo que me estoy liberando es de la influencia que esta figura ejerce sobre mi esencia. Entonces estoy hablando de una mente, sí, pero es una mente con un programa o un condicionamiento, en este caso masculino, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de que estaba en un aspecto celestial y en un aspecto terrenal, no solamente voy a ver al Padre como familia, vamos a decir sanguínea, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí sanguíneo, el vínculo sanguíneo, no, perdón, sanguíneo, ahí, ¿sí? Sino que también voy a ver dónde está otro Padre si lo vinculo al cielo. Mm. Entonces, que se vaya esa influencia masculina del árbol genealógico, el viento es el árbol, y el Sí. lago, igual que veíamos la pastillita que te decía, voy a ver las tijeras, entonces está también de forma deliberada podando, cortando, está construyendo el árbol con una forma definida. Ujú. Entonces, no solamente se va esa influencia, sino que se lleva a esta otra. Entonces, claro que mi Mm. vocación y mi profesión se unifican, pero en ese proceso, mi mundo idealizado, perdón, está experimentando, el viento es una mariposa, esa metamorfosis que te hablaba antes, Sí. significa que cuando yo venga, después de todo este proceso, y llegue acá, lo que habré cambiado es mi marco conceptual. No solamente me voy a hacer emprendedora o empresaria en el mundo laboral, no solamente me voy a independizar y voy a vivir mi vida sin toda esta trama familiar, sino que además
el posicionamiento frente a la vida, este ser que veíamos que era sin límites y sin forma, claro, yo sé que la vida no se puede vivir sin límites y sin forma, entonces lo que está ocurriendo es que va a ocurrir un proceso de reprogramación, donde esta influencia en lo terrenal y esta influencia en lo celestial cambien, ¿de acuerdo? Y se construya algo nuevo como sustituto. ¿Me hago entender? Sí. Que si lo lleva a un proceso macro, es la misma historia que está viviendo el país donde naciste, con todas sus quejas sociales, sus desánimos políticos, sus desgracias económicas, con la escritura de una nueva, vamos a decir, carta magna o un documento, Una reforma. claro. Entonces significa que estamos dentro de una energía que no solamente está generando un cambio social, un cambio político, económico, de estructuras sociales, y tú en lo particular, a un nivel micro, lo estás viviendo de esta manera. Madre mía. Entonces no hay una limitación para hablar, simplemente que, bueno, pues ya estamos viendo que estoy eligiendo no hacerlo. Y este es el motivo por el cual, sin, sin ser consciente, lo estoy decidiendo hacer. Porque estoy dándole una nueva forma al mundo celestial y estoy dándole una nueva forma al mundo terrenal. Entonces, esa energía que me gastaría... Que pienso como que en ese proceso de decidir no hablar es más que nada porque las palabras finalmente han funcionado a veces como obstáculo. Sí, pues porque de Como, momento todavía forman parte de ese mundo donde me estoy saliendo. claro, son como piedras de tropiezo, que forman parte también como de mis preguntas. Mira, más que Y piedra, porque no se ve esa energía, te voy a dar otra imagen para que tú me digas si está más relacionado. Más que piedras es cuando entramos al lago, pero hay una parte del lago en sus subidas y bajadas que se hace fangosa la tierra. Es como un lodo. Es algo que no me he no... bañado en un lago. Bueno, pero imagínate la situación donde yo puedo caminar, ¿de acuerdo? Ujú. Pero en vez de pisar por sobre la tierra, se hunde mi pie, se impregna de ese barro, no me impide caminar, pero el caminar se hace más pesado. Tiene una energía densa, pegajosa. Mm. Es esa zona del lago donde, claro, todo ese mundo de los insectos, de los parásitos, de porque hay humedad, ¿te fijas? Ujú. ¿Ya? No estoy en el agua todavía. Hay humedad, hay tierra, hay energía, entonces como que es prolífero para ciertas, bueno, hay ciertas condiciones que permiten ese tipo de vida, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace la vida del parásito? Contamina. No, ¿qué hace la vida del parásito? La vida del parásito se alimenta de otra vida. Ya. Entonces, cada vez que yo interactúo, yo sé que estoy perdiendo energía porque ese parásito se alimenta de esa energía que le estoy dando a través de una palabra o a través de una interacción. Exacto. Así, no puede ser como mejor descrito.